Hoy quiero traer una palabra no de regaño, sino una palabra que nos confronte y que nos lleve a otro nivel. A otro nivel de fe, a otro nivel de creer, a que nosotros miremos cómo estamos viviendo nuestra vida en Dios. Cómo estamos asimilando o cómo estamos ejecutando el poder de Dios que ha colocado en nosotros. Porque a mí también me ha pasado muchas veces. Nosotros escuchamos testimonio, amén. Escuchamos testimonios de personas que han sido sanadas, de familias que han sido restauradas. Hemos escuchado testimonios de personas que han estado en quiebra y el Señor les ha levantado. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y eso a mí no me va a pasar nunca? ¿Será que esos milagros y ese poder que viene de ti solamente está para el que está enfrente mío, pero para mí cuándo? ¿Será que es que estoy destinado a estar, verdad, todo el tiempo en pruebas y salgo de una y la otra? Mira, hay gente así. Hay gente que va de una prueba en otra. Y de pruebas, y de pruebas, y de pruebas. Y uno dice, pero ¿cuándo uno va a ver la gloria del Señor derramado en esa persona? Amén. ¿Cuántos están en este lugar y de pronto están esperando algo de Dios y se cansaron de orar por ello? Porque nunca pasó. Hay dos cosas. Hay personas que de pronto escuchar testimonios, eso lo motiva a uno, ¿verdad? Pero se queda en la emoción nada más. Y uno dice, voy a creer. Y uno dice, si Dios lo hizo en él, lo puede hacer en mí. Pero hasta ahí llegó y hasta ahí se te olvidó que Dios lo podía hacer. Pero esas personas que cuentan sus testimonios de la gloria de Dios sobre ellos, te aseguro que el Señor hizo mucho más abundante en ellos de lo que ellos esperaban. Porque el Señor siempre supera nuestras expectativas. Su palabra dice que nuestros pensamientos no son los de Él. O sea que los de Él son mucho, mucho más altos que los nuestros. O sea que Él tiene cosas mucho más grandes para nosotros de las que estamos esperando. Amén. Vamos a la Biblia y vamos a leer este versículo en Efesios 3, versículo 20. Acompáñame, iglesia, no veo ninguno buscando. Debe sacar su Biblia. No importa que de pronto se proyecte, búsquela. Porque a veces el leer queda en su corazón. Usted lo lee, lo está declarando con su boca. Y eso en el mundo espiritual, en el mundo que es el mundo de Dios, porque Dios es espíritu, es importante. Saque la Biblia, léala, aun cuando esté allá y yo la vaya también a leer, léala usted ahí. La palabra del Señor dice, en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Otra versión dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más abundantemente de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? Le pregunto a la iglesia. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es el poder que está actuando en nosotros? ¿Por qué estamos en los mismos problemas? ¿Por qué vamos de pruebas y en tribulaciones? Nunca nos ven prosperados. Somos los cristianos y somos los más pobrecitos del barrio. Los que siempre estamos inspirando lástima, que ella se metió a cristiana y no sé qué. Cierto que eso pasa. Yo no estoy hablando cosas mentiras, porque yo en algún momento yo no fui cristiana y yo eso lo veía. No me gustaba ver a los cristianos en las esquinas con la guacharaca, porque eso me parecía terrible. Qué horror, ¿verdad? Porque a veces, sí, yo percibía eso. Yo percibía que los cristianos eran como cualquier cosita. Pero ya conociendo del Señor, yo estoy dándome cuenta que conocer de Dios es tener poder. Es tener el poder. Pero la palabra dice que su poder va a actuar, dice, quien puede lograr mucho más abundantemente de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Y hasta ahí no tengo la menor duda que Dios lo puede hacer. Porque dice, el poder de Dios, ¿quién niega el poder de Dios? Su palabra desde el principio hasta el final habla del poder de Dios y yo lo creo.
que de la nada hizo todo. Tiene que ser alguien superpoderoso. Pero dice que actúa en nosotros. ¿Cuál? Si yo no soy capaz de crear nada, ni buenas relaciones, nada bueno. Un ejemplo, por lo menos, digamos, personas que viven con la enfermedad y están con la enfermedad. Entonces uno dice, ¿cuál es el poder de Dios que está en ti? Hoy vamos a conocer, y el Señor me permitió y me dio esta palabra, que primeramente actuó en mi corazón, porque yo no me la sabía. Yo le pedí al Señor que me diera algo, que sea primeramente para mí, luego compartirlo en mis hermanos. Y de pronto nos ponemos a... Hay cosas de verdad que sí son procesos de Dios, eso no lo vamos a negar. Pero... y que tenemos que superar debilidades, pruebas, cosas que sí vienen de la mano del Eterno. Pero hay circunstancias en las cuales nosotros todavía estamos ahí. Es porque hay cosas en nosotros que están impidiendo que el poder de Dios sea manifiesto, que la gloria de Dios sea manifiesta en mí. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la que está a favor nuestro, porque cantábamos en alabanza y decíamos que mi Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a leer un versículo bíblico en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 17, del 17 al 20. ¿Me colabora, por favor? Mateo 17, 17, 20. Les insto para que usted también lo busque. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Traédmela acá. Y Jesús le reprendió y salió. Siga pasando. Y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El poder de Dios estaba con los discípulos, porque acuérdense que en ese tiempo el Espíritu de Dios todavía no había descendido. Amén. Ese momento en el que todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero por la autoridad de Jesús, Él los comisionó para que ellos fueran y hicieran libre a las personas, y hicieran sanidades y demás. Entonces, ese versículo habla de que era un joven que tenía un demonio, pero el demonio no quiso salir. Entonces tuvo que ir Jesús, y Jesús lo reprendió y salió. Y los discípulos le preguntan: maestro, pero ven acá, ¿por qué no? Como ya había pasado que se le habían sujetado los demonios otros y este no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué le dijo Jesús? Generación incrédula. Aún teniendo el poder de Dios, todavía somos muchos los que nos hacemos llamar hijos de Dios, que no creemos. No estamos creyendo. ¿Por qué no creemos? Porque esa fe no ha sido activada en nosotros. Porque esa fe no ha sido activada. ¿Y cómo activamos esa fe? ¿Cómo es que nosotros vamos a activar esa fe? Dice la palabra que todos tenemos una medida de fe. O sea que aquí no es que te van a dar: Señor, dame más fe. Eso es mentira. Todos tenemos una medida de fe. El Señor lo dice en su palabra. O sea que esa fe que tenemos depositada en nosotros debe ser activada. Nosotros estamos en este lugar y creemos que yo tengo fe.
y vaya usted y dígale a alguien, tu falta de fe, se ofende enseguida. ¿Les ha pasado? Hermana, es que eso a usted no le ha pasado porque a usted le hace falta tener fe. Debe tener fe y eso nos ofende. Porque uno dice, si yo estoy en Dios es porque creo, porque a Dios yo no lo he visto. Esa es el primer regalo que recibimos del Señor. La fe porque creímos que somos salvos. Estamos aquí porque creímos, o sea, si hay fe. Por eso les decía, es que activar la fe. ¿Cómo activamos la fe? Dice la palabra en Romanos 10:17, todos lo sabemos y lo repetimos, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero oír, ¿cómo así oír? Lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Leímos, yo les dije, búsquenla, declárenla con su boca, es importante que usted la lea, no solamente, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros escuchamos esa palabra, ¿a dónde llega primero? Cuando leemos las escrituras y las promesas, ¿a dónde llega esa palabra primero? A nuestra mente. ¿Sabe, hermano? Ahí se queda la palabra. O sea, convertimos nuestra fe en algo racional, se queda aquí en el cerebro, más nada. De hecho, oro al Señor para que esta palabra no se quede solamente en su mente, sino que usted la pueda llevar a otro nivel. Porque este es el tiempo de los grandes milagros del Señor. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con esta fe? Le escuchamos la palabra, creemos lo que el pastor predica, creemos los testimonios que pasan en otras personas, pero esa fe en nosotros solamente está aquí en la mente. Es una fe racional. Creo en Dios, está bien, no sé qué, pero no puede pasar más nada. Después de eso ya más nada. Yo no voy a ser sano, o si yo voy a ser sano demoro 5 días creyendo eso y después se me olvidó. La dejamos en nuestra mente. O sea que esa fe se convierte en un solo conocimiento, como yo leer cualquier libro y me pregunten por lo menos la historia de Colombia, yo decir, no, Colombia, esto fue libertad en tal tiempo, ¿verdad? En eso se convierte en nuestra fe, en algo que solamente que es un conocimiento de Dios. No, yo creí en el Señor, ahora soy libre, tengo que ser bautizado y más nada. Donde en Dios hay muchas cosas por explorar. Amén. Luego, cuando nosotros recibimos esa palabra, procuramos no quedarnos ahí, con la fe ahí en la mente, sino que nosotros debemos buscar una fe revelada. En Dios todo tiene que ser revelado. Porque cuando el Espíritu de Dios nos revela, entonces nosotros creemos y entendemos. No sé si les ha pasado, hermanos, que usted está leyendo la Biblia y la lee y pasó por ahí y de repente cualquier día vuelve y lee el mismo versículo y lo entiende diferente. Porque el Espíritu de Dios en ese momento sacó la rema de la palabra y se la reveló a su vida. Entonces, cuando esa fe de esas promesas de Dios en su vida, usted no la deja aquí, sino que le pida al Espíritu de Dios que se la revele a su espíritu. Es a su espíritu. O sea que eso está pasando de la parte natural, que es nuestra mente, a lo espiritual. Entonces yo voy creyendo que esa promesa que el Señor me dio en su palabra, yo la oí, la analicé, la pensé. Y yo le estoy pidiendo al Espíritu de Dios que me ayude a creerla. Que me ayude a que mi espíritu la reciba. ¿Y quién lo puede hacer? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que puede revelarnos. Nos puede revelar todo lo que está en las Escrituras. Todas las promesas de Dios. Es el único que lo puede hacer. Así que vamos subiendo, ¿verdad? De nivel. Ya estamos pasando de un plano natural y lo vamos llevando a un plano que no es natural. Lo vamos llevando a nuestro espíritu, que es al que le gustan las cosas de Dios. Usted está en este lugar porque su espíritu le habla y le dice, vete para la iglesia. Porque aun cuando a veces no estamos ni prestando atención a lo que dice el pastor o la prédica o lo que sea, su espíritu sí se edifica. Amén. Ahora no quiere decir que no van a prestar atención, también tienen que hacerlo. Amén. Entonces, entendiendo que el creer no es algo que yo decido, sino que necesito ayuda del Espíritu de Dios, nosotros debemos pasar a otro nivel.
Y este es un nivel muy... a veces nos quedamos mucho. Y de pronto ese es como digamos, el escalón donde no avanzamos. Y es en una fe activa. Cuando el Espíritu de Dios a usted le revela, ¿verdad?, la palabra, la promesa de Dios, usted debe activarla. Debe activar esa palabra, debe activar esa promesa. Esa fe se tiene que activar. Porque si la fe no está activa, nada de lo que usted le diga puede venir el más ungido del Señor, que usted no lo va a creer. Lo creerá en el momento y llorará y será ministrado, pero cuando salga de este lugar va a ser la misma persona. Y vamos a decir, este Señor me echó mentira. Amén. Reciba lo que le estoy dando en esta hora, porque es de parte del Señor. Entonces es cuando nosotros decimos, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces usted empieza a llamar las cosas que no son como si fuera, y empieza a ver las cosas que no existen como si existieran. Cuando nosotros empezamos a tener una fe activa, empezamos a cambiar nuestra forma de hablar. Empezamos a ver en lo natural lo que Dios nos ha dicho a nosotros por revelación. Amén. Empezamos a verlo. ¿Y cómo es verlo, pastora? Es creer, es creyendo. Mire, cuando nosotros cuando estamos en procesos en Dios, a veces nosotros no entendemos. El Señor, ¿por qué me tiene en esto? Yo pasé por un proceso donde yo creí fielmente, yo creí en Dios. A mí un apóstol me decía, el Señor tiene ya un puesto para ti. Y yo estaba trabajando y yo decía, bueno. A la semana me echaron del trabajo. A los 3 meses ya estaba trabajando, pero yo estaba confiado, hermano. En ningún momento yo me desesperé, porque había una palabra dada que salió de la boca de Dios y yo sabía que era para mí y eso se iba a cumplir. Las mujeres que están conmigo en el ministerio de Débora, yo les compartí mi testimonio. Y yo les decía, en ningún momento estuve en tribulación, estuve angustiada. Por el contrario, disfruté mi casa, disfruté estar esos 3 meses en mi casa tranquila. Para mí fueron un descanso de parte de Dios, porque yo lo quería. De pronto no se lo pedía porque a veces uno dice, bueno, que si renuncio y no sé qué, pero yo lo necesitaba. En ningún momento estuve angustiada y mis compromisos iban a seguir facturándose. Pero yo estaba tranquila y en el momento justo, por mi fe en Él, por creer la palabra, porque mi fe fue activa, yo decía, yo no voy a inundar Santa Marta de hojas de vida, porque hay una palabra de Dios para mí. Y ese empleo yo no lo voy a salir a buscar porque Él va a llegar a la puerta de mi casa. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted tiene que hacer así. Son procesos, había una palabra dada. Yo actué conforme a lo que Dios me dijo. Y así fue. El empleo llegó a la puerta de mi casa. Yo no inundé Santa Marta de hojas de vida, sino que yo quiero estar donde el propósito de Dios quiere que yo esté. Donde la cobertura de Dios está, ahí debo estar yo. Entonces yo creí y las cosas fueron dadas. Pero ¿sabe qué pasa? Porque a veces nosotros, no estamos bajo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas por desobediencia. Porque actuamos bajo nuestras propias fuerzas, porque vivimos bajo nuestros propios conceptos, porque entendemos bajo nuestra propia inteligencia, nuestro propio conocimiento. Y Dios no se va a suscribir a nuestro entendimiento, a nuestras costumbres. Dios no se va a suscribir a nada. Dios, cuando empieza un proceso en nosotros, Él te va a mandar a hacer a ti cosas que tú nunca has hecho, cosas que van en contra de lo que tú siempre haces, porque Él te tiene que desbaratar todo argumento y toda fortaleza para que Él entonces empiece a hacer lo que tiene que hacer y a encaminarte a la bendición que Él te va a dar. Eso es lo que hace Dios. La comodidad en que tú estabas, Él te la va a quitar. Por eso muchas personas se mantienen
en proceso y en proceso, porque no son capaces de dar el paso donde no hay piso. Y Dios te está diciendo, avanza, pero tú dices, pero es que aquí no hay piso, ¿cómo voy a avanzar? Entonces empezamos a razonar las órdenes de Dios y empezamos a desobedecer. El pastor decía, Dios se agrada más en la obediencia, en el sacrificio, y nosotros lo repetimos, pero somos tan desobedientes, muy desobedientes. Entonces yo le invito, hermano, que usted, en la medida que yo le voy hablando, vaya reflexionando, porque el Espíritu de Dios no se equivoca. Su palabra, Él la trae, porque yo sé que muchas personas aquí necesitan que Dios se glorifique en sus vidas. Pero hay cosas que están impidiendo que Dios lo haga. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es lo más hermoso que hay. Pero Dios también nos va formando. Dios también nos va perfeccionando. Dios también nos va limando. Dios nos va moldando. Y todo eso duele. Todo duele. Amén. Todo duele. Pero no por eso Él no nos ama o nos dejó solo, no. Agarrémonos de Él. Agarrémonos de Él. No podemos vivir conforme a lo que yo conozco, a lo que yo soy. Mira, cuando Dios quiere hacer algo, Él te va a poner a caminar por caminos que tú no conoces. Va a poner personas a tu lado que nunca te imaginaste que iban a ser parte del proceso que Dios tiene contigo. Pero si empezamos a razonar, si empezamos a cuestionar, entonces va a ser un círculo. O si evitas el proceso de Dios, va a ser un círculo. El poder de Dios es la fe que nosotros tenemos para que ese poder sea activo en nosotros, para que podamos ver el poder de Dios en nuestra vida y para que la gloria de Dios sí se manifiesta. ¿Quién quiere la gloria de Dios en este lugar? ¿Quién quiere vivir de gloria en gloria, como dice la palabra? ¿Quién quiere ir de aumento en aumento? Todos queremos vivir, ¿verdad? De aumento en aumento. A veces las lágrimas no significan que estás estancado o que estás en retroceso. Las lágrimas a veces significan un paso más cerca de lo que Dios tiene. Dice la palabra que Él, dice la palabra cuando hablamos en Efesios, que yo les dije, no lo dudo, dice que Él puede lograr mucho más abundante de lo que nosotros podemos imaginarnos. Cuando usted llega a este lugar, usted tiene que venir dispuesta a alabarle a Él. Usted tiene que venir dispuesto. A mí no me importa si el de al lado no se mueve, no se alaba, no lo alaba. Si dicen un grito de júbilo, yo lo doy porque es para Él. Si piden que salten, yo salto porque es para Él. Si piden que bate tus manos, bate las manos porque es para Él. Tú no puedes llegar a la iglesia a irte igual. No puedes venir de escuchar la palabra de Dios que es poder, y salir igual. Tiene que haber un antes y un después. Tú tienes que tener esperanza, porque eso es lo que nos da el Evangelio, esperanza. En medio de nuestros problemas, llámese cual sea, Dios es nuestra esperanza. Pero ¿por qué llegamos igual y nos vamos igual? Venir a la iglesia no puede convertirse en algo rutinario. Por eso traer la ofrenda debe traer un propósito. No debe ser depósito, me voy. No, eso no le agrada a Dios. Dios no necesita que usted le dé nada así. Dice que Él ama al que da con alegría. Dios va a actuar en la medida en que usted le está oyendo. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Entonces, en la medida en que usted le escuche, Él va a actuar. O sea que usted tiene que leer la palabra de Dios. Usted no puede venir solamente de domingo en domingo.
Obedece viniendo al servicio el domingo, pero el resto de la semana vive como usted quiere. Vivimos como las costumbres nos han enseñado o como yo quiero vivir y vivo así y no trato de mejorar y no trato de ser diferente y no trato de alinearme a lo que Dios me está llamando que haga. Entonces no seremos personas que vamos a vivir de gloria en gloria, sino que seremos personas que vamos a vivir de prueba en prueba y de un círculo y nunca vamos a salir de ahí. Dios va a hacer en pos de ti cuando empecemos a obedecer. Mira que, digamos, la palabra la empezamos a llevar sobre la fe. Empezamos cuando escuchamos, cuando oímos y luego cuando empezamos a obedecer. Cuando la activamos, ser activo es ejecutar. Y empezamos a hacer lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer. No podemos vivir en desobediencia. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te habla y te dice hazlo, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Hacerlo. Debemos ser obedientes a su palabra. Porque cuando somos obedientes estamos ejecutando la fe, estamos viviendo en una fe activa, porque estamos creyendo su palabra. Amén. Esto no es regaño. Es que es necesario que ya empecemos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. O sea, no podemos estar todo el tiempo, venimos a la iglesia, no vamos de la iglesia, ore pastor por mí, ore esto, no. Está bien, el pastor puede orar por usted, pero no todo es oración del pastor. No todo es que el pastor le ore el brazo, la cabeza, no todo es eso. Hay que buscar vivir la palabra de Dios, hay que vivirla. Porque, no, que a mí como Dios me habla, claro, lee su palabra y Dios te habla. Y en los servicios, la palabra, Dios te está hablando. ¿A cuántos Dios le está hablando en esta hora? Alcen las manos. Gloria al Señor. Porque Él no se equivoca con su palabra. Porque Él sabe de qué tiene necesidad su pueblo. Porque Él nos quiere llevar a otros niveles de gloria. Porque Él quiere que usted pueda ver la majestuosidad de lo que es Él. Que Él no es un Dios escaso, que Él no es un Dios reducido, pero que es un Dios que debe procesarte primero. Que es un Dios que cuando da órdenes nosotros debemos obedecer. No nos quedemos solamente con lo que Dios es bueno, sino yo quiero militar con Dios, yo quiero caminar con Él, yo quiero ver las cosas que Él ha dicho en mi vida, aun cuando yo no las esté viendo, yo las quiero crear por mi fe. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a que la palabra sea viva en este momento. Decíamos que ya la palabra fue dada, ya la enseñanza usted la recibió. Usted la tiene aquí en su cabeza, amén. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que esta palabra que hemos enseñado en esta hora sea revelada a nuestro espíritu, amén. Usted cierre sus ojos. Yo simplemente haré una oración general, pero eso lo tiene que pedir es usted. Usted pídele al Espíritu de Dios que le revele la palabra a su espíritu, para que usted se vaya embarazado de esta palabra y que posteriormente usted sea activo